La Voz del Riel, sexta temporada. Con la conducción de Iván Juárez, Oscar Urrutia, Jorge Martín. Historias, información, relatos de este gran mundo ferroviario. Súbite al tren, ponete cómodo y disfruta. La Voz del Riel, programa radial declarado de interés cultural por parte del Senado de la provincia de Buenos Aires. Una radio federal en 17 provincias del país, con más de 50 emisoras. La Voz del Riel, 6 años. Somos el tren y las vías son el camino. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, gente de La Voz del Riel. Buenas tardes, Jorge, que anda de paseo por la ciudad de Monterrey. Sí, disfrutando de sus vacaciones y visitando a su hija allá. ¿Cómo anda su hombro? Mi hombro ahí va, está en recuperación. Son procesos. No, sí, según nuestras edades, No somos niños. Ya tirarnos del ropero. Bueno. No, esas cosas raras no se pueden hacer más. O sea, está en la cabeza de uno, ¿no? Realmente claro, sí. Son... No, pero bueno, son, qué sé yo. Los huesos a veces no responden y uno tiene que entender que se tiene que cuidar. No, que, a ver, por ahí nuestra mente quiere hacer cosas de 20 años y nuestro cuerpo tiene 60. Así que bueno, nos cuidaremos. ¿Qué va a ser, Dios? Es la etapa de los abuelos ahora. Bueno, pero por eso de abuelo hay que subirse a los árboles, hay que jugar a la escondida, ¿cómo que no? Pero bueno, son otras etapas, verdaderamente. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos problemitas que tenemos en Argentina y también vamos a hablar con Diego Florentín de Paraguay. ¿Y qué tiene que ver con esa noticia que dio la Bolsa de Comercio de Rosario, que ya se perdieron 356 millones de dólares, creo, con el tema de la bajante del Paraná? Pero bueno, son esos ciclos del niño y la niña que están enojados, que no se pueden ver y que lamentablemente afecta a Bolivia, Paraguay, una parte de Brasil, Uruguay y nuestra Argentina. Sí, los sistemas cíclicos de la naturaleza. Sí, es cosa que no. Eso el hombre por ahí no lo puede dominar. Y hablando de dominar algunos tipos de transportes, vamos a hablar con Diego Florentín, que desde el Paraguay nos va a dar su óptica de cómo está el tema fluvial y cómo repercute toda esta bajante para ellos y cuál sería su posibilidad de Brasil, de Paraguay, de poder cambiar esta situación, y si el ferrocarril Urquiza sería una de las soluciones alternativas. Sí. ¿Por qué no? Sí. El tema de las barcazas ayudando y el ferrocarril transportando. El tema de las barcazas. Sí, pero el tema es que volvemos al tema. Si no podemos cargar, hoy ya perdimos 350 millones de dólares, que es mucho. Es mucho para toda la región. Y es mucho para el que exporta y para todo el mundo es mucha plata. Seguramente, sí. Es una moneda interesante. El señor Diego Florentín, Oscar Urrutia y Iván Juárez los saludan desde Bahía Blanca y queremos que nos cuente un poquito cómo está Paraguay, el tema fluvial y todas las expectativas que tienen para con el Paraná y todo el tema de la hidrovía. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, Oscar? Un enorme saludo realmente a ustedes dos y a toda esa gigantesca audiencia que tienen a través de esta cadena tan grande de emisoras que transmiten a través del territorio argentino. Así que realmente un placer y un gusto enorme poder conversar con ustedes. Y sí, es así como mencionaban, la verdad que en Paraguay se está sintiendo muy, muy fuertemente el tema del estiaje, el tema de la bajante, de los cauces hídricos. Esta situación realmente no registra una situación similar en la historia. Estamos viviendo definitivamente uno de los momentos más críticos en cuanto a los niveles de los cauces hídricos, y por sobre todas las cosas se siente mucho más porque anteriormente tal vez haya habido en algún momento bajantes bastante fuertes, pero el nivel de utilización de la hidrovía en aquel momento no era tal como lo es ahora. El escenario actual, donde 5 países que integran la hidrovía Paraguay-Paraná son usuarios directos
de estos cauces hídricos de la hidrovía Paraguay-Paraná, de los ríos Paraguay y Paraná, tiene un nivel de afectación muy, muy, muy importante realmente. Y por sobre todas las cosas afecta a nivel comercial, porque las embarcaciones realmente en algunos puntos pasan pero muy mal, y el año pasado llegó un momento y que no pudieron atravesar ciertos lugares. Te hablo inclusive de embarcaciones pequeñas, de embarcaciones de lanchas de pasajeros, que no pudieron cruzar algunos pasos, y eso, a ver, para tratar de dimensionar un río tan caudaloso como lo es el río Paraguay, que llega al punto donde una lancha de pasajeros no pudo haber pasado, nos puede pintar el panorama de qué tan grave es la situación, de qué tan grave realmente está afectando toda esta situación de la bajante del río y la falta de lluvias, por sobre todas las cosas, en la cuenca alta del río Paraguay, en el Pantanal, donde tiene que llover y ya no llueve lo suficiente desde hace 2 o 3 años, y que todavía se siente mucho más fuerte en este año. Y digo que se siente más fuerte en este año porque estamos en el mes de julio, época que tendría que haber sido una temporada de aguas altas. De hecho, mirando un poco las estadísticas, 5 años atrás o 7 años atrás, en esta temporada teníamos 7 metros de altura, simplemente como referencia, ¿no? Wow. 7 metros de altura wow. en el puerto de Asunción, de la capital. Hoy, año 2021, el puerto de la capital está a apenas 60 centímetros. 60 centímetros. Entonces, 60 centímetros, tal cual. Sí. Sí, estaba pasando por la televisión, tal cual. 60 centímetros. Diego, y con todo este tema hídrico, ¿cuáles son las alternativas que tienen ustedes para sacar sus productos? Y mira, históricamente también realmente el tramo sur, el río Paraguay se divide en tramos, ¿verdad? Está la cuenca alta, la cuenca principal, donde es una zona que no se navega prácticamente, y te hablo de Brasil, Puerto Cáceres, hasta Corumbá, hasta Ladario más o menos, desde la salida del canal Tamengo y en la confluencia con el río Paraguay, que es el puerto de Ladario, desde ahí prácticamente se empieza a navegar, y todo ese tramo es el tramo principalmente afectado hasta Asunción. De Asunción al sur existen algunas alternativas todavía que pueda permitir sacar mercadería de exportación y arribar con mercaderías y productos de importación. Hay que recordar que Paraguay utiliza en una gran cantidad de logística fluvial. De hecho, el 80 o 90% de las importaciones y exportaciones se realizan a través de la vía fluvial. Entonces, siempre se trató de cuidar. Cuando el gobierno ha decidido poner un poco de dinero para dragar o mantener, siempre se mantuvo el tramo sur, porque a través del tramo sur llega el combustible, por ejemplo. Llegan los insumos para los supermercados, llegan los insumos para las industrias, llegan los medicamentos y una cantidad de cosas más. Entonces siempre se cuidó el tramo sur. Hoy todavía está navegable, si bien con dificultades, está navegable el río Paraguay en el tramo sur, desde Asunción hasta la confluencia con el río Paraná. Sin embargo, el Paraná está presentando serias dificultades también, bastante con registros históricos, y eso sí preocupa de verdad bastante, porque además a esto se suma esa incertidumbre que genera esta concesión de dragado que el gobierno argentino ha asumido, y lo asume por un año, porque de verdad la incógnita queda qué va a suceder, dónde están las dragas, qué dragas van a operar para poder mantener los canales de navegación mínimamente. Si me preguntas qué alternativas, y no hay muchas alternativas, se tiene que buscar alguna manera de surcar los pasos difíciles, los pasos complicados en el Paraná y los pasos complicados del río Paraguay, y llegar por lo menos lo más próximo posible a la capital, a algún puerto alternativo. El año pasado ocurrió eso. El año pasado a unos 40, 50 kilómetros del río Paraná, aguas arriba, en la ciudad de Pilar, existe una infraestructura portuaria de 2 terminales, básicamente, una terminal estatal y una terminal privada, y hasta ahí llegaban las embarcaciones, los buques con contenedores. Los contenedores se desembarcaban en ese lugar y hacían un recorrido de casi 400 kilómetros para llegar a Asunción.
vía camiones. Lastimosamente, el sistema ferroviario de Paraguay dejó de funcionar hace muchísimos años y no tenemos en Paraguay la infraestructura ferroviaria que pueda permitir una alternativa al transporte, porque realmente el transporte terrestre es extremadamente costoso, ¿verdad? De hecho, a ver, realmente esa podría ser una situación extrema al límite, donde las importaciones tengan que venir desde el puerto de Buenos Aires o del puerto de Montevideo vía camiones, recorriendo más de 1.000 kilómetros hasta Asunción, ¿verdad? Con los sobrecostos que eso significa. Claro, sí, 1.000 kilómetros es mucho. Sí. Así que definitivamente se va a tener que buscar todos los mecanismos y agotar todas las instancias necesarias para buscar navegar a través de los cauces hídricos y poder llegar con los productos de importación y salir con los productos de exportación de Paraguay para poder sortear esta dura etapa que nos está golpeando muy fuertemente. Como buena noticia realmente, el gobierno paraguayo a través del Congreso Nacional la semana pasada emitió una ley, promulgó una ley de emergencia hidrológica, y en la presente semana el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay finalmente dio el visto bueno final que era necesario para que eso se pueda ejecutar, que esa ley de emergencia hidrológica se pueda ejecutar. ¿Y de qué manera se va a ejecutar? Paraguay va a hacer un llamado internacional de dragado, donde compañías internacionales, una de ellas claramente es Jan de Null, que estuvo operando durante mucho tiempo que sí, lo sigue haciendo en tramos argentinos, van a participar de una licitación internacional y se van a dividir en tramos también, por supuesto el mantenimiento del río Paraguay básicamente, incluso en aguas compartidas con Argentina, porque si lo miramos geográficamente, desde la confluencia del río Paraguay con el río Paraná, kilómetro 1240 de la hidrovía Paraguay-Paraná, hasta el kilómetro 1620 aproximadamente de la hidrovía Paraguay-Paraná, es territorio, es agua compartida con Argentina. Es la costa paraguaya está en la margen izquierda, la costa argentina en la margen derecha, con lo cual se requiere de la aprobación de las autoridades de ambas márgenes. Esa etapa favorablemente y muy afortunadamente ya se sorteó, existe un acuerdo de ambas márgenes, y ahora con esto que salió esta semana, el llamado a licitación internacional ya prácticamente es un hecho. Aquí a unos meses se va a concretar y definitivamente se va a hacer el llamado internacional de dragado, que va a permitir justamente lo que hablábamos, de buscar, sortear de alguna manera los pasos difíciles para poder navegar y para poder continuar con el funcionamiento del comercio de nuestro país. Florentín, te hago una consulta. Hace un par de meses nosotros hablamos con el presidente de Ferrocarriles del Paraguay, con el señor Lautaro Ramírez López. Él había estado en conversaciones con el señor Obispo, el presidente de lo que es el Belgrano Carga, y hablaban de que era necesario reactivar y llamar a licitación los ferrocarriles del Paraguay, entendiendo todo esto que están manifestando de la necesidad de poder transportar y de los kilómetros que hay que hacer. ¿En qué quedó todo eso? Esto yo estoy hablando casi hará fin del año pasado, posiblemente. Sí. Exactamente. Para tratar de dimensionar los rieles del sistema ferroviario que en algún momento funcionó en nuestro país, hoy ya no existen. Hoy esos rieles se extrajeron en algunos casos o directamente quedaron bajo el asfalto, porque se construyeron rutas en esos tramos, y definitivamente no tenemos hoy no tenemos ferrocarril, excepto algunos tramos muy cortos y cortados, ¿verdad? Por ejemplo, pero que se mantiene por una cuestión simplemente de mantener la historia, de mantener eso como un museo, una cosa así, pero después no existe un sistema ferroviario. Habría que
empezar de cero, empezar en un diseño, y hoy ese diseño ni el proyecto no existe realmente. La necesidad, por supuesto, que es tal. Sí existe el tren argentino que llega hasta la ciudad de Encarnación, Claro. frontera con Posadas, y que desde ahí sí sería fenomenal realmente que pudiéramos tener una vía ferroviaria como alternativa al transporte, porque justamente empresas agroexportadoras y terminales portuarias que están ubicados sobre el río Paraná, en la margen derecha, en este caso, mirando el río Paraná, el lado paraguayo, ya no están pudiendo cargar. Ninguna embarcación hoy está pudiendo subir, ninguna barcaza, ningún remolcador, a buscar carga en una zona donde es de altísima cantidad de producción durante el año, de soja, de maíz, de exportación de arroz inclusive, y esta alternativa del tren o de las vías ferroviarias hubiese sido una salida alternativa, pero realmente que hubiese solucionado enormemente el inconveniente que hoy se está teniendo. Fíjate que hoy ese producto que tenía que haber salido en puertos que están ubicados en el río Paraná, recorren esos 400, 500 kilómetros para llegar a puertos sobre el río Paraguay y ahí buscar la manera de cargar, con todos los sobrecostos que eso significa, que resta competitividad a un país tan necesitado de tener oportunidades a nivel internacional, de oportunidades de nuevos mercados y compañía, ¿no? Claro, con el impacto que está teniendo realmente tanto en Paraguay como en Argentina, inclusive en Bolivia, porque Bolivia está sintiendo exactamente lo mismo. Hace un tiempo habíamos hablado por el sistema de barcazas y lo que les costaba. Volver a tener el sistema integrado de ferrocarriles, ya creo que no pasa por una decisión política. Creo que tendrían que mandatarios verdaderamente de los países afectados, porque esto tampoco se sabe cuánto tiempo va a durar, si será por 2, por 3, por 4 años, y verdaderamente trabajar en un desarrollo armónico en beneficio de una zona que hoy tiene la producción y no la puede sacar a vender, con la necesidad de divisas que tiene no solo América, el mundo, y también de los alimentos. Totalmente. Se habla sí de un proyecto a largo plazo, de un tren de cercanía realmente, pero que se va a vincular con la ruta bioceánica. La ruta bioceánica que se está construyendo, está en plena etapa de construcción en los países involucrados, en este caso en Brasil. Brasil se va a conectar a través de un puente que se va a construir a la altura de Puerto Murtiño, y Carmelo Peralta, del lado paraguayo, va a atravesar el corazón del Chaco paraguayo, va a atravesar territorio argentino hasta llegar al puerto de Antofagasta. Entonces ahí sí van a haber trenes de cercanía, o podría llegar a haber trenes de cercanía, pero no resuelve el problema que estamos hablando, porque la producción no está en esa zona. La producción sojera, la producción de carne, la producción, de carne sí en parte, ¿no? La producción sojera mayoritariamente está en la otra región, del otro lado del río. Entonces, lastimosamente, en esta zona, la necesidad es enorme realmente de contar con estas vías ferroviarias, y como te decía hace rato, hoy no existe ningún proyecto de construcción de estas vías férreas que puedan permitir esa alternativa al transporte y a la logística de Paraguay. Nosotros cuando entrevistamos a la gente de Belgrano Carga, se hizo una prueba técnica. Encarnación es Argentina, y enfrente que está la plaza de maniobra paraguaya. Sí, arroz. Arroz y yerba. Arroz y yerba. Arroz y yerba. Exactamente. Eso se hizo el año pasado, si mal no recuerdo. Exactamente. ¿Cuál es el volumen que sale por ahí? A nivel de exportación, ¿no? De todos los cereales. Más o menos. Sí. Aproximadamente 5 millones de toneladas al año de soja. Entre soja y maíz realmente sale a través del río Paraná, muy cercano a la zona donde estás mencionando, ahí la zona de Encarnación. A eso se suma el arroz, que podríamos hablar aproximadamente de 1 millón de toneladas de carga, y fíjate que también en esa zona arriban contenedores, porque está, para tratar de graficarnos así geográficamente, ¿no?
que pueda arribar una embarcación con contenedores a esa zona, significa cortar enormemente el tramo que tienen que recorrer para llegar a la zona de Ciudad del Este, por ejemplo, la zona comercial de Ciudad del Este, que es una zona comercial por excelencia, por el comercio de frontera que se desarrolla. La triple. Sin embargo, exactamente, la triple frontera. Entonces, realmente que pueda llegar como alternativa a través de trenes hasta esa región, los contenedores cargados con productos de importación que arriban al puerto de Buenos Aires, que arriba, como te digo, al puerto de Montevideo o en otros puertos inclusive, va a facilitar enormemente la logística, va a facilitar inclusive, va a abaratar los costos que hoy se tiene para llegar con estos productos a esos polos comerciales estratégicos del Paraguay. Sí, realmente, Diego, con los volúmenes que decís y con esto del niño y la niña, no solamente Paraguay se ve de alguna manera desprotegido de algún sistema alternativo, sino Argentina y Bolivia. La otra vez hablábamos con la gente de los ferrocarriles bolivianos y claro, tenían el mismo problema. Las barcazas podían llegar, pero no podían cargar su máximo y estaban en la misma situación. No poder sacar productos por Buenos Aires o por los puertos de Montevideo, ¿no? ¿Cuál complejo? Exactamente. ¿No? Efectivamente. Aquí realmente hay que mirar un poquito también, creo yo, el papel y el rol fundamental que debería haber cumplido y que lo cumple tal vez no en la magnitud que esperamos todos y que necesitamos todos. Hablo de la Comisión de la Hidrovía, específicamente, que lo integra los 5 países, autoridades de la Cancillería de los 5 países, y que yo recuerdo en el programa de Paraguay Fluvial, en algún momento le había preguntado al canciller de Paraguay, cuando estaba entregando el mandato justamente de la presidencia pro tempore del Mercosur, si el tema hidrovía incluía en la agenda del Mercosur, y me respondió que no. Y le habíamos preguntado por qué no incluía en la agenda del Mercosur un tema tan importante, trascendental y estratégico para el comercio, y nos había respondido que porque justamente tiene su propia comisión que se encarga de ese tipo de cosas. Sin embargo, si miráramos qué se hizo en todo este tiempo, y muy poco se avanzó realmente, y principalmente, lastimosamente, por diferencias políticas. Y quisiera creer inclusive que no sé si las autoridades que están integrando esta comisión de la hidrovía, si tienen realmente la magnitud que implica el desarrollo logístico a nivel regional. No podemos individualizarnos. Definitivamente el desarrollo tiene que ser integral y tiene que combinarse con distintas modalidades logísticas que pueda ayudar realmente a Bolivia, que recordemos que Bolivia está mirando hoy a la hidrovía porque perdió realmente la oportunidad de tener salida al mar a través de Chile, esto inclusive en instancias de La Haya, la Corte de La Haya. Entonces hoy están mirando con mucho cariño la hidrovía, pero nos encontramos todos con estas dificultades de la profundidad del río, de no poder quitar, o sea, tanta incertidumbre que uno realmente se encuentra prácticamente con muy pocas alternativas. La Itaipú Binacional, la represa Itaipú, ha hecho un proyecto muy, muy interesante. En algún momento los voy a, por supuesto, compartir los datos que tenemos en cuanto a esto. Están ellos detrás de construir una esclusa de navegación que va a tener aproximadamente 123 metros de altura, sortear la parte baja del cauce del río Paraná hasta la parte superior. Pero más allá de eso, que va a permitir la conexión vía fluvial de todo el tramo del río Paraná, desde donde comienza el Paraná Tieté hasta unir con Santa Fe, o hasta el río La Plata inclusive, que va a permitir esto, que todo el río Paraná sea navegable. El proyecto contempla el mantenimiento de todo el río Paraná, principalmente desde la esclusa o desde la represa de Itaipú hasta el río La Plata o hasta Santa Fe, y la conexión con otras modalidades logísticas, por ejemplo el tren,
y otras modalidades también que se exploraba en la zona y en la región. Bueno, por ejemplo, un parque aéreo importante, pero si habláramos simplemente de lo que es el día a día, del agro, de la carne, del arroz, de la yerba mate, este escape logístico realmente fenomenal que tienen en proyectos hoy día pendiente de aprobación, podría llegar a ser realmente un empujón muy importante para el desarrollo de la economía de ciertas regiones de Argentina, de ciertas regiones de Paraguay y de Brasil. Diego, ¿cuánto dinero está perdiendo Paraguay hoy? Hoy básicamente la principal pérdida se da en cuanto a lo que es la bajante del río, se da en el área logística, para ser sincero, ¿verdad? Nosotros hablábamos también hace poco con representantes del Centro de Armadores de Paraguay, le preguntábamos exactamente la misma pregunta y nos contaban que los costos se duplicaron, porque hoy se está llevando la misma cantidad de productos, pero en mayor cantidad de tiempo, el doble de tiempo, y en algunos casos no logran cargar la totalidad, por supuesto porque el calado no lo permite, ¿verdad? Es decir, que una embarcación pueda llevar 30.000 toneladas, hoy está llevando 20.000. Sin embargo, en el transcurso del año se logra definitivamente terminar de extraer todo el producto excedente, pero a mayor costo. Es decir, que la economía del Paraguay no está siendo afectada en forma directa. Paraguay no está perdiendo dinero debido a la bajante, pero sí se está complicando en la logística y se está complicando por sobre todas las cosas en el tiempo de entrega de los productos de exportación y en el tiempo de arribo de los productos de importación, y los sobrecostos impactan prácticamente de forma directa, repito esto, en el área logística fluvial, en las navieras, pero ese costo obviamente se traslada al final de cuentas en el usuario final. Bueno, por eso digo, te preguntaba, Sí. si hacemos una cuenta imaginaria de 1 peso, nos vamos a 2 pesos. Sí, exactamente. Indirectamente Paraguay pierde, más allá de que no sea el Estado paraguayo, sino todos los paraguayos pierden, porque si uno tiene que ir a comprar algo que hasta ayer valía 1 peso, con el correr del tiempo lo está pagando 1,5 y cuando no 2. Es así, exactamente. En ese sentido sí, los precios se han remarcado, definitivamente uno encuentra, a ver, el petróleo está subiendo prácticamente por mes en Paraguay. Eso, si bien tiene un poco que ver obviamente con las cotizaciones internacionales en compañía, pero también tiene mucho que ver el tema de la logística, y se está sintiendo definitivamente en el día a día, en la calle, en las góndolas, el remarcaje de precios que tiene un efecto directo, esto que estamos hablando, el tema de esta logística errática que estamos teniendo debido a la crítica bajante de los ríos. Florentín, se nos terminó el bloque. Creo que más que interesante los conceptos que nos diste, creo que sería muy importante poder volver a hablar en otro momento de cómo va evolucionando a pesar de los meses y del caudal del río y la necesidad que tenemos todos de que esto siga evolucionando para bien y en beneficio de Paraguay, de Argentina, de Bolivia. De los 5 países, ¿no? Tal cual. Sí. Exactamente, sí, la verdad que me encanta, me apasiona hablar de estos temas, me gusta mucho, realmente suelo escuchar a Jorge Metz y a otros representantes también del sector de la hidrovía, que conocen muchísimo por supuesto, así que les felicito por el programa, les felicito también por todo el trabajo que vienen haciendo, ojalá en algún momento podamos hablar de ferrocarriles y que con orgullo pueda mencionarles yo que el ferrocarril en Paraguay esté funcionando, ¿verdad? Sería realmente un sueño. Pero hoy por hoy, bueno, hablamos de la hidrovía, así que les envío un gran abrazo, un agradecimiento enorme a los dos y por supuesto a las órdenes siempre para hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y bueno, buen fin de semana, más allá de estos pormenores que tenemos, pero así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta otro momento.